Vamos con nuestro tema de hoy. Tenemos a la máster Eugenia Zamora, doña Eugenia, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. La invitamos, además de que es un gusto invitarla y tenerla en el programa, la invitamos porque precisamente en la sesión 29 del 20 de junio del 49, en la Asamblea Constituyente, de donde sale la Constitución, la Carta Magna que nos rige todavía, se acuerda que la ciudadanía es el conjunto de deberes y derechos políticos que corresponden a los costarricenses de uno u otro sexo que hayan cumplido los 20 años de edad. Lo de los 20 años de edad después se reformó, pero finalmente, hay que mencionarlo, en forma tardía, en comparación con otros países, inclusive con países latinoamericanos, lo que viene esto a permitir es algo tan elemental y básico para la mayoría de nosotros, para todos nosotros hoy, y es que la mujer tuviera el derecho al voto. Efectivamente, muy buenos días, doña Eugenia, gracias por estar de nuevo en Malas Compañías. Muy buenos días, ¿no? Un honor como siempre y agradeciéndoles los espacios que siempre nos brindan pues para difundir los temas que interesan a los ciudadanos, a las ciudadanas, y en este mes en particular a las mujeres costarricenses. Por cierto, perdón Armando, perdón que te interrumpa, perdón doña Eugenia, es que ahora estábamos hablando en términos generales, es conocer, porque viene llegando usted de México, Así donde es, se da un sí, hecho señor. muy importante, alguien en México por, no sé si son prejuicios que la gente pueda tener o realmente porque hay prejuicios. Hace 10, 15, 20 años, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que una mujer impensable, iba a llegar a la presidencia, pero tuvo usted la oportunidad de presenciar el proceso electoral del pasado domingo, donde estaban convocados a votar, eran 98 100, millones. casi 100 Era millones. el padrón electoral. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, fue interesantísimo. Yo integré, fui jefa de la misión normalmente voy siempre con la misión de UNIORE, que es la Unión de Organismos Electorales de las Américas, que es una observación electoral técnica entre pares, ¿verdad? Pero en este caso tuve el honor de presidir, de jefear la misión de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, que tengo el honor de presidir, presidencia que concluye ahora a fines de septiembre y que la entregamos a la vicepresidencia que está en manos de la magistrada Rosa Pérez de República Dominicana. Pero, bueno, obviamente una misión particular porque es una misión que observa con visión de género, ¿verdad?, por la propia composición de la Asociación de Magistradas Electorales, y por supuesto uno ve el género dentro del contexto del país. Y la doctora Sheinbaum decía, ¿verdad?, que un país, anotando lo que usted señalaba, ¿verdad?, un país que se caracterizó por más de 200 y pico de años, en donde la M se escribía como de machismo, y que a partir de ahora sería una M de mujer. Entonces, muy interesante. Me impresionó muchísimo, ¿verdad?, ver las filas de la gente esperando para entrar a votar. La cantidad de votantes es 33 veces más lo que más a usted grande, le corresponde y a sus compañeros del tribunal organizar y permitir que voten en nuestras elecciones. Eso es impresionante, impresionante. Y además, pero la vocación, mire, vimos personas en las filas para entrar a la urna de 6, 8 horas esperando bajo un sol inclemente porque estaba más cálida la Ciudad de México que la de San José, por ejemplo, cosa que era impensable, ¿verdad? Por la altura siempre es una ciudad más fresca, pero ciertamente el cambio climático no es mentira. Y el domingo fue un día espectacular con 32 grados al mediodía, el sol realmente picaba y la gente no se movió de las filas esperando a votar. Una voluntad, una vocación cívica del pueblo mexicano admirable. Y por supuesto en la noche pues estuvimos todo el tiempo a la espera, ¿verdad? Estaban en el INE, me imagino. En el INE, sí señor, estuvimos tanto en la mañana, en la inauguración, junto con las otras misiones de observación electoral. Había cantidad de misiones. Ellos señalaban que era la elección más grande, la elección más observada, la elección más paritaria y la elección más igualitaria, porque la paridad es transversal no solo en temas de género, sino que incluye, por supuesto,
personas en situación de discapacidad, personas, digamos, de diversidad sexual, etcétera. Realmente muy interesante. Y lo que pasa en México, ciertamente en toda América Latina, particularmente en Centroamérica, tiene un efecto importante, particularmente para nosotros. Como anécdota quiero contarles que llevé de regalo a la doctora Guadalupe Tadei, presidenta del INE, un pañuelo hecho por una artista costarricense, doña Alejandra Gutiérrez, amiga muy querida, compañera de la escuela, y doña Guadalupe lo usó todo el día de la elección. Hombre, qué bien. Entonces consideró que era algo que le iba a traer suerte. Qué bueno. Y bueno, ya a las 11:40 y pico de la noche dieron ellos lo que nosotros llamamos resultados preliminares, ellos le llaman conteo rápido, porque hay una cosa particular en México, el INE hace el conteo rápido. Posteriormente, el Tribunal Electoral, es decir, la Sala Superior de lo Electoral, es la que hace, primero tiene que conocer todas las impugnaciones, después debe validar la elección, es decir, el tribunal verifica que todo se llevó de acuerdo a los procesos, como una especie de certificación ISO, ¿verdad? Y finalmente declara la elección la Sala Electoral del Tribunal de la Federación. Entonces es un poquito diferente porque son dos órganos separados, a diferencia de los países como el nuestro o como Uruguay o Brasil, que tenemos, digamos, en un órgano concentrado, por una parte la administración electoral y por otra la justicia electoral. Pero la gente se tiró a las calles, ¿verdad? Fue muy, muy impresionante observar la misión. Habíamos varios costarricenses en diferentes misiones de la OEA, de UNIORE, de IDEA Internacional, fue muy interesante, y bueno, siempre un gran reconocimiento para nuestro país en materia del proceso electoral. Dice mucho del tema del que vamos a conversar hoy, que es la participación de la mujer en la política, el hecho de que el segundo lugar, digamos, la otra contendiente también era una mujer, la otra contendiente con posibilidades. Casi el 90% de los votos emitidos fueron para mujeres. Fueron para mujeres, sí. Bueno, vea usted que era presidenta del INE, Guadalupe Tadei, presidenta de la Sala de lo Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso. Y la noche anterior también conversando con la Comisión de Seguridad, que se arma igual que la nuestra, ¿verdad?, para donde se integran todos los órganos del Estado encargados de seguridad, en este caso coordinado por la Secretaría de Gobernación. La secretaria de Gobernación era una mujer también. Increíble, ¿eh? Y las dos candidatas, el hombre que punteaba el tercer candidato. Tuvo un 10%, o sea que el 90 casi por ciento fueron para la señora Xochitl o para la ganadora, la señora Sheinbaum. Bueno, yo justamente estuvimos comparando para traerles, porque fue una pregunta que nos hicieron también en algunas ocasiones en algunas entrevistas de prensa, qué mujeres habían sido ostentado la presidencia, ¿verdad?, en el caso de América Latina, y bueno, hay bastantes, ¿verdad? Está Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, doña Mireya Moscoso en Panamá, doña Michelle Bachelet en un par de ocasiones, Cristina Fernández de Kirchner también, Laura Chinchilla, que es la única mujer presidenta que hemos tenido en Costa Rica, Dilma Rousseff y Xiomara Castro, actualmente en Honduras, y bueno, la elección ahora de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Entonces hay pocos países, ¿verdad? Porque hago memoria y tal vez que Colombia no ha tenido una mujer presidenta, no. El Salvador tampoco. O sea, hay pocos países que han tenido mujer presidenta. Sí, son la inmensa mayoría no. Pero cada vez más, y los más importantes de América Latina, muchos de ellos ya han tenido presidenta, como usted decía, Argentina, Chile, ahora México, Perú, Costa Rica, Nicaragua. Perú me faltó aquí, sí, claro, sí. Panamá, sí, no. Realmente decía hace muchos años un director de IDEA Internacional, Yves Latant, que una democracia sin mujeres
es una democracia deficitaria. Mujeres en la representación política, ¿verdad? Y yo siempre traigo a colación tanto el hecho del Boston Tea Party, ¿verdad? Digamos, porque las colonias no podían comerciar libremente con otros, y después de eso, cuando ya los redactores de la Constitución americana, que fue tan importante su diseño, ¿verdad?, para las constituciones de América Latina, no, yo siempre pensé que era Jefferson, pero un día lo busqué en internet, yo se los comentaba en otra ocasión, y ahí dice que es como anónimo, que decía, ¿verdad?, sin representación no hay gobierno. Si yo no tengo una representación en el gobierno, yo no siento que sea mi gobierno. Y ese es el tema de las mujeres, ¿verdad? Fue lo mismo en las luchas de independencia de América Latina, de la corona española, ¿verdad? No podíamos negociar libremente, no teníamos representación. Y por eso fue tan importante la elección de don Florencio del Castillo a las Cortes de Cádiz, porque era la primera vez que, aún siendo colonia Costa Rica, se nos daba una representación, y además para esa representación fue la primera elección que tuvo nuestro país como colonia de la corona española en enero de 1813. Fueron unas elecciones municipales, las primeras de Costa Rica, pero en todo caso el tema de la representación, ¿verdad?, que fue razón de la lucha de independencia de los Estados Unidos o de América Latina, es el tema de las mujeres también, ¿verdad? Una representación política, por eso tan importante esta elección de México. Creo que la frase a la que usted alude era un lema de la revolución que decía no taxation without representation. Es correcto. No hay tributación sin representación. Exactamente. Se rehusaban a pagar impuestos. Sí. Bueno, justamente leyendo y revisando las actas de la Asamblea Constituyente costarricense, en algunas de ellas, algunos de los diputados constituyentes decían eso: ¿cómo es posible si la mujer paga impuestos y trabaja y genera, ¿verdad?, producción, que nosotros estemos aquí discutiendo a estas alturas si debe tener derecho al voto o no? Le atribuyen a un expresidente, nunca ha sido preciso, pero la frase estoy seguro que se debió haber dicho, de que por allá de los años 20, cuando comenzaba con vehemencia y fuerza la Liga Feminista, decía que a la mujer no había que permitirle dejar que votara, porque lo que iba a hacer era lo que le dijera el cura en el confesionario. Ay, qué horror. No, y yo no dudo y yo creo que también, doña Eugenia, usted, la frase tampoco parecería descabellada en aquellos tiempos. No, para que alguien nada. la dijera, descabellada era. No, claro. Que se dijera. Pero era claro, la tónica probablemente. Perdón que le interrumpí. No, por favor. Vea, yo me encontré, esa no la había oído, he revisado bastante esto, que la experta, bueno, hay varias expertas en este tema, ¿verdad?, pero la que más profundamente ha investigado sobre todo esto ha sido Macarena Barahona, ¿verdad? Pero vea usted lo que yo me encontré revisando un documento justamente para hoy. Dice: asimismo, la noticia del Diario de Costa Rica, de parte del Sindicato de Maridos Oprimidos. Decía, la nota es totalmente alarmante con respecto al hecho de que las mujeres voten, sobre todo por las consecuencias políticas de eso. Y entonces decía este sindicato de maridos oprimidos: es tan sensacional como, digamos, el lanzamiento de la primera bomba atómica. Y cuidado, no nos van a resultar el voto femenino una mera atómica cuando la cosa se generalice y las mujeres cojan la política por su cuenta. Y como, según cálculos del censo, son más que los hombres, ahorita van a ver ustedes lo que es bueno cuando vengan las próximas elecciones generales y las mujeres sean candidatas a diputadas o a presidentes de la República. Bueno, hasta eso se iban a atrever. Poniendo esto en perspectiva histórica, hay una figura que sí se otorga un premio con su nombre, en el Colegio de Abogados se le reconoce como la primera abogada del país, pero me parece que no tiene el reconocimiento que merece por la incorporación de la mitad de la población a los derechos políticos. Es que es un hecho monumental
el que a la mujer se le haya dado el voto, se le haya reconocido el derecho al voto, que no es darle Es el correcto. voto. Además estábamos en falta. Exacto, se le haya internacional. reconocido el derecho al voto. Es un hecho monumental, pero Ángela Acuña Brown no tiene el reconocimiento que merece. Y estamos hablando de incorporar a la mitad de la población a los procesos políticos a los que tenía derecho a estar incorporada. Bueno, no solamente fue la primera abogada de Costa Rica, fue la primera abogada de Centroamérica. Sí. Y además que siempre esa parte, a mí me encanta esa parte de su historia. Ella había estudiado en el Colegio de Señoritas, ¿verdad? Que es desde donde se lanza precisamente la Liga Feminista, que cumplió el año pasado 100 años, que reivindicaba muchos derechos de la mujer, pero en particular el derecho al sufragio. Y ella termina como un ciclo básico en el en el Colegio de Señoritas, y no puede obtener el bachillerato porque el bachillerato solamente se daba para varones en el Liceo Costa Rica. Y ella da una gran pelea para que le permitan poder asistir al Liceo Costa Rica y graduarse como bachiller, cosa que consigue. Es la primera mujer que hace eso también. Bueno, don Armando, tomo nota porque, digamos, yo el año pasado hubo una gran cantidad de actos de homenaje, inclusive la Asamblea Legislativa le hizo un reconocimiento muy especial también, pero hay que tomar nota porque las mujeres que estábamos en esto creíamos que sí, que estaba muy claro, ¿verdad? Su rol, el papel que había Su rol está cumplido, claro, lo que no está claro es el es reconocimiento correcto. nacional que merece. Ok, no, tomo El nota año para pasado empezar fueron a... los 50 años, ¿verdad?, de la muerte de doña Ángela. Es correcto, sí. A raíz de eso, la Asamblea Legislativa le hace un gran homenaje, donde participaron algunos incluso de sus familiares, de los que quedan, ¿verdad? No mayores, gente más joven, digamos. Hablemos de su labor. Tenía 35 años cuando preside en 1923 la Liga Feminista. Es correcto. Y la Liga Feminista, además de otras reivindicaciones, se dedica fundamentalmente a exigir el voto para la mujer. Ella hace una serie, primero ella estudia en, ¿cómo se llama? En Francia ella estudia y en en Inglaterra. Francia y en Inglaterra. Y en obviamente Inglaterra debió haber conocido de primera mano todo lo que fue el movimiento sufragista. De los sufragistas. Exactamente. Y además, muy influida por todo eso, ella funda un capítulo, ¿verdad?, a raíz de pertenecer a estas ligas internacionales, y en ese capítulo en Costa Rica reivindica derechos laborales, ¿verdad?, reivindica también condiciones de trabajo, por ejemplo, para las maestras del país, etcétera, y tiene la capacidad de aglutinar a una serie de mujeres que por distintas razones han tenido el privilegio de tener acceso, digamos, a la educación, ¿verdad? Por lo menos una primaria y una parte de secundaria, claro, lo que llamamos hoy. Lilia González, Carmen Lira, Esther de Meservil, la señora de Meservil, Teodora Ortiz, que es una persona que hizo mucho y que realmente ha sido poco reconocida. Son poco reconocidas. Esther Silva. Vea usted, don Ignacio, qué interesante, que una de las cosas que observamos ahora en México, precisamente la doctora Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral de México, del Federal, inauguraban con ocasión de esta elección un museo sobre las mujeres que participaron en los hechos, toda la historia de los hechos que llevaron al sufragio mexicano, que fue más tardío que el nuestro. Aquí tengo la lista. Por ejemplo, el primer país del mundo fue Nueva Zelanda en 1893. 93, sí. En Latinoamérica fue Ecuador en el 28-29. En Latinoamérica... El primero sí... No, perdón. Ecuador, Uruguay. No, tampoco. Ay, ¿quién era? Tengo aquí... no, Uruguay fue en el 27. Sí, fue el primer país que eligió una mujer senadora, pero Ecuador fue en 1929. Exacto. Sí, fue Uruguay primero, Brasil 32, Argentina 47, México en el 50, después de nosotros fueron México y Colombia. Panamá en el 46 nos ganó. Costa Rica había firmado una especie de convenio dentro de la Organización de Estados Americanos en el año 48, reconociendo los derechos políticos de las mujeres. Por eso decimos que estábamos
en omisión de normativa internacional que había, a la que se había comprometido Costa Rica. A partir de la fundación de la Liga Feminista en el 23, hubo que esperar 26 años para que se le reconociera este derecho a la mujer en nuestro país y 27 para que efectivamente votara la mujer por primera vez. Es la Constitución del 49 la que da este paso trascendental, y al año siguiente hay unos comicios para definir asuntos territoriales de San Ramón y de San Carlos, donde las mujeres votan por primera vez. Es correcto. Sin embargo, doña Eugenia, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es, porque decimos, bueno, cuánto se ha avanzado, pero todavía en los años 90, en nuestro Congreso, y a principios creo incluso de este siglo, en nuestro Congreso la representación femenina era diminuta. Estamos hablando de 3, 4 diputadas primero, luego 5, 7, 11, cuando mucho, ¿verdad? Y no es sino hasta... En el 62, 66, Armando, solo una. Solo una. En la legislatura 62, solo una, 66. pero todavía en los 90, estamos hablando de 6, de 7. Es hasta que comienza este siglo que ya se produce un mayor equilibrio con 20 y tantas mujeres. ¿Es eso producto de la ley de igualdad? Más bien lo pondría al revés, ¿verdad? La ley de igualdad, que bueno, le pusieron, ¿verdad? Porque cuando hicimos el proyecto se llamaba Ley de Igualdad Real, y hasta eso le cambiaron y le pusieron Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Pero bueno, en todo caso, yo pondría al revés. La ley es más bien, esa ley es más bien como una consecuencia de las luchas de muchas mujeres y de muchos hombres que han estado de acuerdo siempre y con una visión feminista, ¿verdad? El feminismo no es nada más ni nada menos que el reclamo de igualdad de derechos para hombres y mujeres, no es otra cosa. Y en ese sentido, pues, ha habido una lucha muy grande, pero particularmente impulsada por doña Ángela Acuña y por la Liga Feminista, ¿verdad?, que pelea y pelea desde el año 23 hasta conseguir, digamos, ese reconocimiento. Como bien usted dice, no fue una graciosa concesión. Se decía que había pancartas alrededor de toda la Asamblea Constituyente de las mujeres que decían, ¿verdad?, ni reina ni histérica, simplemente ciudadana, que eso era lo que reclamaban las mujeres, ¿verdad? Y finalmente se reconoce ese derecho en el 49, además también por esa omisión de una obligación internacional que teníamos. Pero yo creo que de todo, tanto la formación de la Liga Feminista, los como 8 proyectos de reformas de la Constitución y de ley que se llevaron a cabo entre el 23 y hasta el 49, ¿verdad? Había uno de los constituyentes por ahí de los años 20, decía, ¿verdad?, que eso de la igualdad del sufragio femenino estaba bien para las mujeres de los países del norte, que eran países fríos, ¿verdad? Pero que darle el voto a la mujer en la zona tropical era muy peligroso, como insinuando, digamos, que las mujeres de las zonas tropicales eran poco más o menos que Mesalina, ¿verdad? Esa romana que tenía fama, pues, de ser muy promiscua. Entonces, hasta esas cosas se dijeron en diferentes momentos, están en las actas legislativas. Pero es un proceso de una lucha, ¿verdad?, muy grande, de mucho tiempo, no solo nacional, ustedes lo apuntaban bien, ¿verdad?, la lucha de las sufragistas inglesas y americanas. Hay varias películas muy hermosas, ¿verdad?, que relatan cómo fue esa historia muy violenta para las mujeres inglesas y las mujeres americanas, ¿verdad? Y finalmente, cuando se aprueba, se lleva a cabo la primera votación local, la que usted señalaba, don Armando, en La Tigre y la Fortuna. Allí por primera vez vota doña Bernarda Vázquez en San Ramón, y ella contaba en una entrevista, decía que ella, al igual que don Chico Orlich, ¿verdad?, expresidente de nuestro país, eran ramonenses. Y lo que se discutía era si los caseríos de La Tigre y la Fortuna debían pertenecer a San Ramón o a San Carlos. Entonces ella cuenta en una entrevista que don Chico le dijo,
don Chico estaba metido en la organización del asunto y era, creo que, miembro de junta receptora. Es de los pocos plebiscitos que organiza el tribunal, porque así lo estableció la ley de la Asamblea Legislativa y así se organiza. Entonces don Chico le dijo, mire Bernarda, cuidado va a faltar, llegue temprano a votar porque tenemos que ganar este plebiscito para que esos caseríos pasen a San Ramón. Perdieron porque pasaron a San Carlos, San Carlos ganó la votación, pero esa era la pelea de ellos. Entonces ella dice que ella no fue por, digamos, insinúa que no fue porque quería ser la primera mujer en votar, sino porque los ramonenses querían llegar temprano a las urnas para ganar. Entonces, y él era miembro de la junta receptora donde ella votaba. Después de esa primera experiencia vino la elección general de junio del 53, es la única que no ha sido en febrero, desde 1889. Vamos a hablar de eso después de una pausa, doña Eugenia. En Teletica Radio, continuamos con Malas Compañías. Estamos con la máster Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Son las 8:41. Con esto de lo mucho que hemos avanzado, uno podría... Armando, perdón que te interrumpa. Sí. Es que me parece pertinente lo que hablábamos en el corte. Es que a eso iba. Perdón, adelante. Sí. No alcanza el tiempo porque es una historia tan linda. Con esto de lo mucho que hemos avanzado, uno podría perder perspectiva de que fue apenas ayer que estos temas se estaban discutiendo como si de verdad hubiera motivo para no reconocerle a la mujer el derecho al voto. Decíamos que en la elección, en el periodo del 98 al 2022, se estableció un récord, 11 mujeres diputadas. Fue hasta el 2002 que hubo 22 y a partir de ahí pues el número ha estado en 20 o más. Pero eso es ayer. Y fue ayer también que la constituyente debatió este tema y no lo pudo resolver por unanimidad. Así es, en la constituyente 33 diputados votaron afirmativamente, 8 votaron en contra y 4 se ausentaron, que ciertamente, como decía don Ignacio, era una ausencia como para no darse color porque claramente iban a votar negativamente, por lo menos es la impresión que a uno le queda leyendo las actas. Esa elección, la diferencia, además lo interesante fue que entre la diferencia en la elección del 98 y del 22, con todo vea usted que digamos en puestos de elección popular, ese fue el primer gobierno que llevó, si no me equivoco, 2 mujeres a la vicepresidencia, ¿verdad? Doña Elizabeth Odio y doña Astrid Fischel. Pero en el caso de las diputadas fueron 11. Con la misma norma, porque ya había entrado a regir en el 98 la cuota del 40% por razón de género, con esa misma norma el tribunal revisa su interpretación del año 97, donde había dicho que ese 40%, don Jorge González Martén, entonces que había sido candidato del Partido Nacional Independiente, y doña Isabel García, que era la presidenta del Centro de Mujer y Familia, le consultan al tribunal, mire, ¿cómo es esto de la cuota? ¿Dónde hay que ubicarla? Y el tribunal en un voto separado dice, basta el 40%, no importa dónde se ubique, no hay un ranking, ¿verdad? No hay un ranqueo. Entonces, en el 99, a petición de doña Gloria Valerín, como ministra de la Condición de la Mujer, ella le pide al tribunal que revise ese criterio. Y ya hay un nuevo tribunal en ese momento, y ese tribunal revisa el criterio y dice, ojo, no, la ubicación del 40% sí importa. No se vale hacer fraude de ley, ¿verdad? Es decir, colocar a las mujeres en la plancha para cumplir la ley, pero poniéndolas al fondo en puestos no elegibles. Entonces el tribunal dice en esa resolución famosa del 99, ese 40% tiene que colocarse en puestos elegibles. ¿Qué son puestos elegibles? Le pregunta luego otro partido al tribunal, ¿cuál es el número de diputados al que aspira un partido de acuerdo a su pasado histórico del 53 para acá, que es la primera elección bajo el nuevo
régimen constitucional. Y luego le pregunta, bueno, ¿y qué hacen los partidos emergentes que no tienen, verdad, historia? Y el tribunal dice, no, evidentemente la colocación en partidos emergentes varía. Es esa resolución del tribunal del 99, el tribunal integrado en ese momento por don Óscar Fonseca, que lo presidía, por don Luis Antonio Sobrado, doctor en Derecho Constitucional en España, en Costa Rica, y por la doctora Anabel León Fioli, que luego fue presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema. También lo integraba doña Maruja Chacón. En el periodo anterior, con don Óscar, habían sido el voto disidente del 97. Esa resolución del tribunal es la que permite que pasemos de esas 11 candidatas a 22 con la misma norma, pero con una interpretación del tribunal, por cierto, atribución constitucional que no tiene ningún otro tribunal electoral de la región. Viera que nosotros cada vez que nos toca ir viendo temas electorales, uno va confirmando cada vez más la brillantez, ¿verdad?, la capacidad, la visión tan extraordinaria de nuestros constituyentes, de la mayoría de ellos por lo menos, ¿verdad? Porque para todo la Constitución permite cosas. Pero bueno, llegamos así a la elección del 53 y ahí se eligen las 3 primeras diputadas, ¿verdad? Doña Estela Quesada, Ana Rosa Chacón, que era miembro de la Liga Feminista, y la señora Obregón. Obregón Zamora, que muere en el ejercicio de la ¿verdad? diputación, por cierto, sí. Les decían las niñas, porque las 3 eran maestras. Doña Estela estudió Derecho después, claro, y fue luego ministra de Trabajo en el gobierno de don Rodrigo, ¿verdad? No, creo que fue don Rafael Ángel Calderón, me parece. ¿De trabajo? De trabajo, sí. Ahora lo voy a buscar. O antes. Por cierto, encontré, Ecuador sí fue el primer país latinoamericano en permitir el voto de la mujer. Exacto. Y entonces ellas quedan, doña Estela Quesada es la primera mujer vicepresidenta del directorio legislativo. Y como le como tocó... usted muy bien decía, nunca se le ha reconocido. No, que fue la primera presidenta, aunque fuera en periodos, digamos, un periodo muy breve, una presidencia interina, pero fue la primera mujer que ocupó la vicepresidencia y luego la presidencia interinamente, ¿verdad? También se eligieron las 5 primeras regidoras, ¿verdad? Y hay una anécdota muy linda que cuenta doña Teresa Obregón Quesada en un libro que se llama Historia del Poder Ejecutivo en Costa Rica, y a pesar de que es del Poder Ejecutivo, publicada por el Tribunal y otra universidad, en realidad ya va metiendo todo el proceso electoral de cada uno de los periodos de elección del Ejecutivo. Y entonces cuenta que ellas, es una anécdota que recoge un primo de doña Clotilde Obregón, también historiador igual que ella, que las mandan un sábado su partido a una reunión de campaña en San Antonio de Escazú. Entonces agarraron el bus en San José, la cazadora, como le llamábamos antes, y la cazadora llegaba a la delegación de policía de Escazú. Ahí tenían que parar y cambiar y esperar la cazadora que las iba a llevar a San Antonio de Escazú. Entonces, de ahí se encuentran al primo doña Teresa Obregón. Ellas le dicen que van para esta reunión a San Antonio y van y llegan. Cuando vuelven, tienen que hacer la misma ruta al revés, ¿verdad? Llegan a la delegación de policía, ahí es donde se encuentra el primo, la señora Obregón, y entonces dice que Ana Rosa Chacón, que era la más versada en lides electorales, le dice a las otras 2, como habían mandado decir a su local partidario, que iban a ir las niñas, ¿verdad? Las maestras, las 3 maestras, no iban los hombres, digamos, líderes importantes del partido. Entonces la reunión tuvo muy poca afluencia, llegó muy poca gente. Entonces cuando estaban en Escazú esperando a la cazadora para San José, Chacón le dice a las otras, cuidado ustedes, van a decir que no nos fue bien, vamos a decir que no fue magníficamente, que la reunión estaba repleta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacen ellos. Lo cuenta muy lindo doña Teresa. Doña Eugenia, vamos a hacer una pausa y volvemos a la conversación. Sí, y nada más mencionar que sí, que efectivamente doña Estela fue la primera ministra de Trabajo en el gobierno de don Rodrigo. De don 78, Rodrigo, perdón. ¿no?
Una pausa y volvemos a la conversación. Ya casi seguimos generando conversación en Malas Compañías. Siga con los 91.5 FM. Tardan mucho las mujeres en tener una representación en el Congreso equitativa, es ya hasta el 2002, ya es en este siglo. Bueno, y este sin año embargo, están con casi la mitad. 50% prácticamente, 28, sí. 29. Pero ya eso desde... es con el tema del libertario que renunció. El diputado Dengo, sí, quedó señor. en 28 la mujer, Quedó, sí, sí. exacto. Pero ya desde el 94, consistentemente en todas las elecciones, la mujer vota más y se abstiene menos. ¿Y sé? Vota más y se abstiene menos. El abstencionismo es menor. Es menor en entre las las mujeres, sí. Y votan más. Es decir, la participación femenina en la votación propiamente es mayoritaria desde el 94. Así es. Y vea usted, don Armando, que ustedes conocen la investigación que hizo don Ronald Alfaro, de su tesis de doctorado, donde él detecta en un determinado... Es que no es solamente la participación de la mujer en sí misma, que por supuesto es muy importante, y que además derecho que tiene por ser, por el hecho de ser, no por otra razón, ¿verdad? Pero él demuestra en esa investigación el peso de la mujer, digamos, en la promoción de los hijos para después el ejercicio del sufragio. Claro. Es decir, el impacto de la mujer no solo por sí misma, sino en el concierto, digamos, del sufragio como una de las pilares fundamentales de un sistema democrático, ¿verdad? Disculpe que ponga el dato negro en lo que, pues, para los tres y para la mayoría de los radioescuchas es algo tan positivo como hablar del reconocimiento del voto a la mujer. Pero también hay otra realidad, los discursos de odio. Y en los discursos de odio se ha ubicado, sobre todo en el estudio del Observatorio de la Comunicación Digital, que casi el 40% de los discursos de odio es para deslegitimar a las mujeres en política. Así es, yo escribí un artículo el año antepasado justamente a raíz de eso, juntando un poco los datos de varios centros que se dedican a esto. En esa perspectiva histórica que ustedes señalaban, digamos, hay tres asuntos, creo yo, muy importantes. Uno, toda la lucha por el sufragio. Como doña Ángela decía, pero la aprobación del sufragio no significa que todo terminó aquí. Recién vamos a empezar, dice ella, con palabras diferentes, pero ese es su mensaje. Eso por un lado. Por otro lado, del año 53, digamos, hasta los centrados 90, quedó muy claro que la mujer podía ir y votar, pero eso de ser electa era muy, muy, muy distante, ¿verdad? Pocas diputadas, pocas regidoras e impensable una mujer candidata a la presidencia de la República. De hecho, ya en los 70s, 80s hubo algunas mujeres en partidos pequeños sin opción real, digamos, de llegar al gobierno. Y finalmente, ya un tercer tema, que es que, digamos, obtenida la cuota primero, después la paridad, después resultó que no alcanzaba la vertical que aplicaba solo para cargos electos por el sistema representativo y que se requería la horizontal para poder encabezar y tener paridad horizontal también. Hay un tercer tema que es la violencia política, precisamente. Bueno, nuestro país, por suerte, ha aprobado una ley, ¿verdad?, recientemente de la violencia política contra la mujer. Pero, efectivamente, tanto un informe de PNUD, que tuvimos el honor que lo presentó el PNUD en el tribunal, ¿verdad?, decía que las más atacadas son las mujeres que están en política, en general en política de elección popular, pero eso no excluye mujeres de designación en política, y las mujeres periodistas, ¿verdad? Esta es una cruzada, por ejemplo, que la presidenta del Colegio de Periodistas en este momento está llevando a cabo, doña Yanancy Noguera,
que además le tenemos mucho afecto porque su papá, no tuve el honor de conocerlo, pero trabajó muchos años en el registro civil del ¿de verdad? tribunal. Sí. Así es. Entonces, vea usted, por ejemplo, se detectaron en el 23 1.4 millones de mensajes y conversaciones en redes sociales con discursos de odio, en comparación con 937, es decir, el incremento ya del 21 al 23 fue de un 255%. Luego, los temas son política, realidad nacional, xenofobia, género, orientación sexual, choque generacional, racismo, religión y discapacidad. Y bueno, así, los hombres, 61% de hombres jóvenes, son en su mayoría, en el 61%, los principales emisores de discursos de odio y discriminación. Y también mujeres están participando, ¿verdad? En Doña fin, Eugenia, otros retos hay hoy también. Los hay. El tema es muy rico, Ay, una sí, hora no sí, alcanza sí, para sí. conversar, para conversarlo en toda su extensión. Ojalá tengamos la oportunidad de volverla a tener aquí en Malas Compañías. Nos será un gusto y agradecida como siempre por el espacio que nos dan ustedes. Los medios de comunicación han sido, como lo reiteramos siempre, todos nosotros fundamentales en todo el trabajo que hacemos en el tribunal. Y en este caso, pues, no me puedo arrogar la representación de las mujeres, pero sí, pues esa elección que me hizo el tribunal, primera mujer en 75, en 73 años en el tribunal, como dije yo ese día, es un homenaje del tribunal a esa lucha histórica. Los agradecidos somos nosotros y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en Malas Compañías. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Feliz día. Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Teletica Radio. Por hoy finaliza Malas Compañías.